Buenos días. Hoy comenzamos unas halajot, leyes nuevas, que son las leyes de tefilá, del rezo, y Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. Como muchas veces el Rambam no solamente nos explica la ley, también nos da un poco de historia, el background. Y en este caso es interesante porque cuando hablamos de tefilá, de rezar, pues ya tenemos los tefilot diarios, tenemos shacharit, minjá, arbit, todos los días, de la mañana, de la tarde, de la noche. Pero aquí vamos a ver cuál fue la evolución y qué significa tefilá, rezar, primeramente en su sentido bíblico, midioraita, y cómo se fue desarrollando a llegar a lo que conocemos hoy en día. Halajá Aleph, Halajá 1, dice el Rambam. Es un precepto positivo de la Torah rezar cada día, como está dicho, y serviréis a Hashem vuestro Dios. Ahora, y serviréis no dice y rezaréis, no dice servir, pero dice el Rambam, por tradición se aprende que este servicio es la oración, como está dicho, y servirle con todo vuestro corazón. Y dijeron nuestros sabios, ¿cuál es el servicio del corazón? Es el rezo. El número de oraciones no está prescrito en la Torá, ni existe una fórmula fija establecida por la Torá para el rezo, ni tampoco tiempos fijos por la ley de la Torá. Y es interesante. Entonces, si hablamos estrictamente por el texto de la Torá, tefilá significa rezar. Y es un rezo, es una conexión con Dios, donde uno se conecta con el corazón, con Hashem. Y la Torá no menciona ni tiempo, ni texto, y ni las cuantas veces hay que hacerlo. Dado que es así, entonces es una mitzvah she'ein hazman grama. Es una mitzvah que no tiene un tiempo fijado, o sea, bíblicamente hablando. Ya vamos a ver que el precepto ya desarrollado y rabínico y como lo practicamos hoy, sí tiene un horario. Pero mi deoraita de la Torah no tiene un horario. Y por eso dice el Rambam en Halajá 2, por lo tanto, las mujeres y los esclavos están obligados a rezar, ya que no es un precepto dependiente del tiempo, porque estos son personas que no disponen de su propio tiempo por sus obligaciones. Pues obviamente por distintas razones. La mujer con criar los hijos y dirigir la casa, entonces no puede estar ligado a un tiempo específico. Y ni hablar cuando hablamos de un esclavo, que en la antigüedad existía este concepto, tampoco su tiempo es suyo. Más bien, este precepto implica que cada persona debe suplicar y rezar cada día, alabando al Santo bendito sea, luego pedir por todas sus necesidades con súplicas y peticiones, y finalmente agradecer y alabar a Hashem, a Dios, por el bien que le ha otorgado cada uno según su capacidad. Esta es la mitzvah. Halajá 3, una persona elocuente ofrecía muchas oraciones y súplicas. En cambio, una persona de habla limitada rezaba según su capacidad y cuando lo deseaba. Asimismo, el número de oraciones dependía de cada individuo, o sea, esto es en el pasado. Algunas rezaban una vez al día y otras varias veces. Todos rezaban orientados hacia el templo sagrado, donde quiera que se encontraran. Esta fue la práctica desde los días de Moshe Rabbeinu hasta Ezra. Así era el rezo.
seguían el rezo con su fórmula bíblica, que no tenía texto ni tiempo y cada quien según su capacidad. Halajá 4 dice: cuando Israel fue exiliado en los días del malvado Nebuchadnezzar, se dispersaron en Persia, Grecia y otras naciones. Nacieron hijos en esas tierras extranjeras. Cuando Israel fue exiliado en los días del malvado Nebuchadnezzar, se dispersaron en Persia, Grecia y otras naciones. Nacieron hijos en esas tierras extranjeras. Nacieron hijos en esas tierras extranjeras y su lengua se mezcló. El habla de cada uno era una combinación de muchos idiomas. Como está dicho, el versículo dice, en un versículo en Nehemías, y sus hijos hablaban mitad en ashdodí y no sabían hablar el idioma judío, sino según la lengua de cada pueblo. Eso lo podemos entender hoy en día. Hay mucha gente que nació en diferentes pueblos, naciones, y no saben hablar hebreo, no saben expresarse. Por ello, cuando alguien rezaba, no podía expresarse correctamente en hebreo, sino mezclado idiomas. Por esta razón, Ezra y su tribunal establecieron las 18 bendiciones en orden. Esto aquí nace la tefilá, como nosotros hoy en día lo conocemos. Ay, cada mañana lo mismo por cuenta. Por esta razón, Ezra y su tribunal establecieron las 18 bendiciones en orden. Aquí tenemos lo que se llama Shmona Esrei, o la Amidah. Esto es el inicio de lo que es la tefilá. Y de hecho, muchas veces cuando decimos en la halajá, en la ley tefilá, se refiere a la Amidah, a esta parte de la tefilá. ¿Cuál es la estructura de este rezo de 18 bendiciones? Tiene las 3 primeras que son alabanza a Hashem. Tiene las 3 últimas que son agradecimiento. Y las intermedias son peticiones por todas las necesidades generales. De esta manera, entonces, la oración, el rezo, quedó ordenada en boca de todos, incluso de quienes no sabían expresarse bien, y sus plegarias serían completas como las de los más elocuentes. Entonces, en realidad era como un servicio para todo el mundo, para que tenga una fórmula y una manera elocuente de expresarse ante Hashem. Ojo, la idea no era quitarle la neshama, el alma y la conexión personal que uno debe sentir en el rezo. Eso no fue la idea. La idea fue más bien darle la oportunidad de expresarse. Por eso no es bueno simplemente rezar y decir las palabras como si fueran una mantra. ¿Ah? ¿Ezra era durante el segundo Betamigdash o hasta después? No, antes. Halajá 5 también decretaron que el número de oraciones correspondiera al número de sacrificios. Ya que se estaban, estableciendo esto, que fueron igual como eran los sacrificios en el templo. 2 rezos diarios correspondientes a los sacrificios diarios y un tercer rezo en días con sacrificio adicional. ¿Cuáles son los nombres de esto? Shacharit, Minja y Musaf. Aquí todavía no menciona Arvit. Ahora vamos a ver qué es Arvit. O sea, en el templo había
el tamid shel shachar y tamid shel ben harbaim, el corbán de cada mañana y el corbán de cada tarde, esto es shacharit y mincha, y en días especiales, Rosh Chodesh, Shabbat, las fiestas, había un corbán adicional, y esto es musaf que rezamos en esos días. Los mismos días que en el templo había ese corbán adicional, ese sacrificio adicional, esos son los días que rezamos también musaf. Halajá 6, también instituyeron el rezo nocturno, que esto conocemos como Arvit, ya que los miembros del sacrificio podían arder toda la noche, como está dicho, el holocausto permanecerá sobre el fuego del altar toda la noche. Y también dice, por la tarde, por la mañana y al mediodía hablaré y clamaré. El resto de la noche no es obligatorio como Shacharit y Mincha, pero el pueblo de Israel lo aceptó como obligación. Entonces hoy en día sí se trata igual como Shacharit y Mincha, pero obviamente por su propia historia que estamos viendo aquí, que en el templo había diariamente el corbán de la mañana y de la tarde, lo de la noche dependía de ciertas cosas. Entonces, por eso los de la mañana y la tarde tienen en su inicio la obligación y la noche no, pero hoy en día practicamos de que todos son como obligatorios. Halajá 7, asimismo instituyeron un rezo adicional en días de ayuno cerca de la puesta del sol para aumentar las súplicas. Este es el rezo de Neilá, llamado así porque es como si las puertas del cielo se cerraran con la puesta del sol. En total, entonces tenemos 3 rezos diarios en Shabbat y festividades y también los Chodesh. Tenemos 4, que es incluyendo mis Musaf. Y en Yom Kippur tenemos una adicional que es Neilá. Por eso en Yom Kippur en total hay 5 rezos. Halajá 9, no se puede disminuir el número de rezos, pero sí aumentar. Una oración adicional se considera voluntaria y debe incluir una idea nueva en las bendiciones intermedias. En las 3 primeras y las 3 últimas bendiciones no se puede agregar, quitar ni cambiar nada. Eso que lo que quiere decir es más que estas 3 bendiciones del principio y del final siempre se mantienen, incluso en Shabbat y Yom Tov, que los del medio cambian, pero en todos los días del año siempre va a tener estos como algo fijo. Lo que va a cambiar son las bendiciones del medio. Y en esas bendiciones también hay la posibilidad, si uno quiere pedir otras cosas, hay un lugar específico donde uno debe agregar esas peticiones, pero en el principio, al final, no se agrega y no se puede quitar. Halajá 10, la comunidad no puede hacer oración voluntaria porque la comunidad no trae ofrendas voluntarias. Solamente el individuo puede, ¿no? Tampoco se puede repetir Musaf como voluntario. Algunos Geonim enseñaron que no se deben hacer rezos voluntarios en Shabbat y Yom Tov. Sabemos que la ley de Shabbat y Yom Tov en cuanto a petición es distinto. No es un día de pedir como tal. Es un día de descanso, incluso de pedir. Y es más, según algunas costumbres, aun cuando pedimos para la gente enferma, se cambia el texto de que no sea tanto una petición. Hay otra gente que sí mantienen el mismo texto de la semana, pero en concepto y también, por ejemplo, en Rosh Hashanah, cuando cae en Shabbat, el rezo de Avinu Malkeinu, que son peticiones, no se dice. ¿Por qué? Porque es Shabbat.
y en Shabbat no es un día de petición. Con esto terminamos el capítulo 1.